¿Por qué Dios se enoja con David al hacer el censo? Bueno, esta historia es muy curiosa ya que ocurre casi a los últimos días de David. Recordemos que siempre Dios le dio la batalla a David. David y sus hombres jamás vencían. Vimos a lo largo de ellas que Dios hacía caer granizo, que hacía caer fuego sobre los enemigos, y a pesar de que ellos eran pocos, siempre le dio la batalla. Pero David ciertamente embargó su corazón de lo mismo que Satanás embargó el suyo. Para eso vamos a leer el libro de 1 Crónicas, del capítulo 21 y versículo 1 y 2, y dice: Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellas para que yo lo sepa. Esa palabra me recuerda mucho a Satanás, de yo me voy a sentar en el trono, yo quiero que me adoren, yo voy a ser, yo soy más grande que tú y yo voy a ser el rey. El mismo sentimiento que embargó a David y el mismo sentimiento que ciertamente nos embarga a nosotros. Dios se enoja porque no necesitaba hacer censo. Entendió el sentido egoísta que traía David en su corazón y los malos sentimientos que estaba elucubrando él mismo. Escuchó lamentablemente la voz de Satanás, y créanme, esos pensamientos que a veces tenemos nosotros también es la voz del enemigo. Tú decides si escucharlo o no. Ahora bien, esta situación no solamente le ocurrió a David, es algo que nos ocurre mucho a nosotros. Estamos en esta vida cristiana. Decimos confiar en Dios, que Él nos va a salvar de alguna dificultad, que nos atenemos a su voluntad, que pues aceptamos lo que venga y que incluso somos capaces de perdonar a todos. Pero créanme, si desde lo más sencillo su corazón está embargado con maldad, necesitan un baño con el Espíritu Santo para limpiarlos. Ahora bien, ¿a qué me refiero? Si tú, por ejemplo, tienes a una persona adulta mayor que insiste en tomarse una pastilla que no le corresponde, y tú por su insistencia decides decirle que la pastilla que le vas a dar es esa y tal vez es cualquier otra que no le haga efecto, para calmar su molestia, para calmarte tú, para que no esté molestando ciertamente tu corazón, obró mal, porque fue igual que el de David, egoísta, mentiroso. Y créanme, cuando uno empieza con una mentira, se raja completamente a una más grande. El maestro nos lo advirtió. La misma escritura dice que por una pequeña pena de amargura no se vaya a contaminar muchos. Y esa pequeña vena que nosotros ciertamente dejamos correr por notarla no tan mala, como el censo de David, que no era tan malo, nos hace embargar nuestro corazón de algo que no debería de embargarse. Ahora bien, esta situación puede ir creciendo. Una pequeña mentira siempre desencadena una mentira mayor, porque la primera vez te funcionó, entonces no es tan malo. Calmó, las consecuencias fueron buenas, pero en tu corazón se está planeando algo todavía más severo. Y créeme, Satanás usa mucho este tipo de juegos para engañarnos, porque nosotros ciertamente creemos que está bien. ¿Y después qué va a pasar? Posiblemente engañes a tu pareja, posiblemente hayas reprobado y no le quieras decir a tus padres, posiblemente pues tiendas a agarrar cosas porque las demás crees que no lo necesitan y tú sí. Es decir, engañas a tu pareja y dices, pues no le voy a decir porque ciertamente se va a sentir mal, me voy a sentir mal yo, mi matrimonio se va a destruir, mis hijos van a sufrir. Es mejor ocultar la verdad, pero es mejor seguirlo haciendo, así obtengo las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué se está lucubrando en tu corazón? ¿Qué está pasando allá adentro? O por el contrario, pides porque hay una compañera de trabajo o molesta, o una vecina molesta, y pides porque no venga, porque se desaparezca, porque se mude, porque te es molesta. Y estás pidiendo ciertamente mal, porque lo que debes de pedir es que Dios arranque lo que hay en tu corazón. Esta parte nos cuesta mucho trabajo, porque la escritura completa nos da muchos ejemplos y parábolas de cómo debemos de entregar el corazón. El problema es renunciar a ello, entender que está mal. A David le pasó,
acepta el castigo, pide clemencia. En ese tiempo los juicios de Dios caían directamente sobre las personas, ya que no teníamos pues al cordero, al sacrificio perfecto. Y créanme, todos los sacrificios de esa época eran meramente simbólicos y eran justamente para dar camino al verdadero cordero que sí podía pagar los pecados. Los otros cubrían momentáneamente, pero el único que podía borrar todo es la sangre del mismo Dios en la cruz. Y después su resurrección, venciendo ahora sí al mundo. Ahora bien, ¿qué es lo que entonces debemos de hacer? Primero, debemos de entender esa vena amarga que puede contaminar a muchos. Desde lo más sencillo, si es algo malo, si es algo que es mentiroso, si es algo que no es verdad, si estás tomando cosas que no son tuyas, si estás engañando y estás odiando o estás surgiendo un sentimiento malo en tu corazón, deténlo. Ve con el maestro. No entregues a las personas, no entregues que te salve del castigo, entrega lo que tú estás sintiendo. David lo hizo, y lo que hizo fue justamente entregarse. Por eso la Escritura dice que a pesar de que era un asesino, era un adúltero y todo, él le reconoció que Dios era el primero y el único, que gracias a él había sido lo que había sido de él, y que ciertamente él obraba mal. Entonces regresaba siempre con Dios, cosa que a veces no hacemos. Cometemos un error y nos echamos a correr porque Dios no nos vaya a ver y por vergüenza a veces no regresamos. Créeme, regresa. Dios no te va a castigar. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Estamos en la época de gracia. Así que no esperes más. Lo que hizo David después de eso es hablar con Dios y decir: me arrepiento, obré mal, pensé mal, dejé mi corazón llenar de poder, de muchos sentimientos que no habían, porque siempre eras tú quien peleaba mis batallas y me convertí realmente en un oidor del pecado de Satanás. Entonces él acepta valientemente su castigo. Le dan 3 opciones: 3 años de hambruna, 3 meses de perder la batalla o 3 días de peste. Escoge la última porque dice que su pueblo es el que debe pues de pagar las consecuencias. Al final, cuando ve a la gente morir, todavía le duele más y dice que el que debe de morir es él. Ciertamente algo debe de hacer para salvar al pueblo. Entonces él subió no solamente con una ofrenda, subió con la verdadera ofrenda que pide Dios, nuestro corazón ofrendado a él. Nuestra situación de entender que realmente hicimos mal, nuestro arrepentimiento legítimo y nuestra necesidad de él para cambiar. Así que sube con la ofrenda de su corazón, compra una propiedad a muy buen precio y justamente ofrece en holocausto, y el ángel de Jehová que estaba ahí pues mellando a la población para. David lo ve y teme en gran manera. Y esto es todavía una situación todavía muy interesante. Vamos a leer ese versículo. Dice en 1 Crónicas 21:30. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Ese miedo es lo que hace el pecado en nuestra vida. Por eso muchas veces cuando hemos llegado a sentir a Dios, cuando alguien ha orado por nosotros o empezando este camino y sentimos un miedo que nos embarga, es el pecado reaccionando con la presencia santa de Dios. Así que era el mismo miedo que sentía David al ver al ángel de Jehová. Y créanme, el ángel de Jehová es Jesús. Jesús es el mismo Dios, el mismo que murió dando su sangre para cubrir el pecado de David, cubrir el mío y el tuyo y el de todas las personas que lo acepten. Así que si David hubiera entendido justamente la verdadera identidad de ese personaje, tal vez no hubiera temido tanto, porque siempre Dios ha sido un Dios de amor que ha planeado el camino a la salvación. No lo olvides, Dios te ama mucho, quiere que lo conozcas, pero necesitas entregar tu corazón. No te rasgues las vestiduras, rásgate ese corazón, entrégate, entiende. ¿No estás cansado ya de esta vida? ¿No estás cansado ya de ese dolor? No entregues el dolor, entrega las consecuencias del dolor, el odio, la avaricia, el egoísmo, todo. Acuérdate, Dios te está esperando. Te ama mucho, eres lo mejor que ha hecho. No lo olvides nunca. Yo sé que si tú te entregas ciertamente, tu casa será salva, como dice la palabra. Porque cuando Dios entra a una persona, ciertamente ilumina mucho, ilumina fuerte, ilumina tanto que ciega a la mentira. Y la verdad es tan arrasante que no la podemos negar. Recuérdalo,
Ora mucho, lee la palabra y háblale a alguien más de Dios. Dios los bendiga.